Mirarse en ese espejo parecía inofensivo, hasta que vio algo moviéndose detrás de ella. Al principio pensó que era una sombra, una ilusión. Pero cuando giró, no había nadie. Y sin embargo, el reflejo seguía ahí. Todo empezó con una mudanza. El edificio era viejo, sí, pero tenía carácter. Techos altos, paredes gruesas, y ese aire de misterio que tanto le gustaba a Julia. Estaba emocionada. Un nuevo comienzo. Un lugar propio. Su primer departamento sola. No tenía muchos muebles, solo lo esencial. Un sofá heredado, una mesa pequeña, y cajas, muchas cajas. Fue en una de esas cajas, al fondo de todo, que encontró el espejo. No lo recordaba. Ni siquiera sabía cómo había llegado ahí. Era rectangular, alto, con un marco de madera oscura tallada con símbolos que no supo identificar. Antiguo. Demasiado. Y sin embargo, algo la impulsó a colgarlo. Lo colocó en la pared del pasillo, justo frente a la entrada. Y desde ese día, cada vez que entraba o salía, su reflejo la esperaba. La primera vez que lo notó fue una madrugada. Había ido a la cocina por agua. La luz estaba apagada, pero la luna iluminaba justo lo suficiente como para ver su silueta reflejada. Y fue entonces cuando sintió que algo se movía. Muy despacio. Detrás de ella. Se congeló. Giró lentamente. Nada. Miró de nuevo al espejo. Y su reflejo estaba desalineado. No exactamente como ella. Un gesto diferente. La cabeza apenas girada. Como si estuviera mirando otra cosa. Encendió la luz. Y todo parecía normal otra vez. Julia pensó que estaba cansada. Demasiadas cajas, poco sueño, mucho estrés. Pero el reflejo no dejó de incomodarla. A los pocos días, notó que su reflejo parpadeaba en momentos en que ella no lo hacía. Sutil, casi imperceptible. Pero real. Y luego, empezó a escucharlo. Pequeños susurros. Cuando pasaba frente al espejo. Cuando se peinaba. Cuando se quedaba mirándolo por más de unos segundos. Voces que no podía identificar. Pero que parecían llamarla por su nombre. Susurraban cosas que no entendía. A veces en otros idiomas. A veces solo murmullos distorsionados. Julia intentó cubrir el espejo. Colocó una manta encima. Pero a la mañana siguiente. La manta estaba en el suelo. Doblada. Perfectamente acomodada. Como si alguien, o algo, la hubiera quitado con cuidado. Y no fue la única vez. Intentó sacarlo de la pared. Pero los clavos no cedían. Usó fuerza, herramientas, hasta que un día lo rompió. Pero el espejo no se quebró. Solo la pared. Un pedazo de yeso cayó al suelo. El espejo quedó intacto. Como si se resistiera. Como si no quisiera irse. Esa noche, Julia soñó con una habitación que no era la suya. Oscura. Llena de espejos. Y una figura al fondo. Observándola. Cuando despertó. El espejo tenía una grieta. Pero no por fuera. Por dentro del vidrio. Como si algo hubiera intentado salir desde adentro. Julia comenzó a buscar información. Y descubrió cosas que no quería saber. Julia comenzó a buscar información. Y descubrió cosas que no quería saber. Historias antiguas. Relatos perdidos en foros ocultos de Internet. Cuentos de espejos malditos. Que no reflejaban a quien los miraba. Sino a quien los habitaba. Objetos ligados a rituales, a sacrificios. A espejos usados como portales. Como puertas. Y entre todos esos textos. Una imagen. El mismo marco de madera. Los mismos símbolos tallados. El artículo hablaba de un espejo devorador. Una reliquia de siglos atrás. Usado para contener entidades. Sellar espíritus. Encerrar aquello que no debe caminar entre los vivos. Julia cerró la laptop de golpe. Respiraba agitada. Tenía frío. Pero sudaba. Corrió hacia el pasillo. El espejo seguía ahí. Intacto.
callado. Pero en el reflejo, no estaba sola. Vio algo moverse por el marco. Algo apenas visible. Como una sombra que recorría el borde interior. Y luego, la vio. Una mujer. Pálida. Con el cabello largo, negro, húmedo. De pie detrás de ella. Pero cuando Julia giró. Nada. Volvió a mirar al espejo. Y esa mujer. La estaba mirando directo a los ojos. Desde el otro lado del vidrio. Julia gritó. Cayó al suelo. La lámpara del pasillo parpadeó. Y luego. Todo se apagó. Despertó horas después, en el suelo frío. Sin saber si había sido un sueño. Una alucinación. O algo más. Ese día no fue al trabajo. Se quedó observando el espejo desde lejos. En silencio. Contando cada minuto. Cada segundo. Esperando. Y entonces sucedió. A las 3:33 de la tarde. La mujer volvió a aparecer. Pero esta vez. No era solo un reflejo. Se movía libremente. Dentro del espejo. Dando pasos lentos. Como si recorriera un pasillo invisible detrás del cristal. Julia no podía moverse. Solo miraba. Respiraba entrecortado. Y la mujer. La mujer en el espejo. Se detuvo. La miró. Y sonrió. Una sonrisa vacía. Fría. Inhumana. Y luego. Apoyó una mano contra el vidrio. Julia dio un paso atrás. Y entonces. El vidrio empezó a agrietarse. Desde adentro. Como si algo. Quisiera salir. Corrió a buscar algo con que cubrirlo. Una sábana. Una alfombra. Lo que fuera. Pero antes de alcanzarlo. El espejo explotó. Miles de fragmentos volaron por el pasillo. Pero no cayeron al suelo. Quedaron suspendidos. Como si el tiempo se hubiera detenido. Y en cada fragmento no estaba Julia. En cada uno había una imagen distinta. Distintas versiones de ella. Algunas muertas. Otras deformadas. Y una estaba atrapada. Golpeando el cristal. Pidiendo ayuda. Julia gritó. Y todo volvió a la normalidad. El espejo. Inexplicablemente. Estaba intacto otra vez. Pero algo en ella había cambiado. Ahora. Ella ya no estaba segura de ser la misma. Esa noche, Julia no durmió. No comió. No habló. Solo miraba el espejo desde su habitación, con la puerta entreabierta. Esperando. El reloj marcó las 3:33 nuevamente. Y aunque el espejo parecía inerte. Algo dentro de ella sabía que ese no era el final. El reflejo. Empezó a respirar. Se empañó levemente desde dentro. Como si el otro lado estuviera vivo. Y entonces. Apareció una figura. Pero ya no era la mujer. Era Julia. Otra Julia. Con la ropa del día anterior. Con las mismas marcas en el brazo. Con la misma cicatriz sobre la ceja. La miró. Y le habló. Sin mover los labios. Sin sonido. Pero Julia lo entendió. Era un mensaje. Una advertencia. No soy la primera. ¿Y vos? Tampoco vas a ser la última. Julia retrocedió. Sintió que su cuerpo se enfriaba por dentro. Como si el espejo le estuviera robando algo más que el reflejo. La otra Julia sonrió. Y extendió la mano hacia el cristal. Y ahí lo comprendió. El espejo no mostraba el futuro. Ni el pasado. Mostraba lo que podía ocupar su lugar. No era un objeto. Era un umbral. Julia corrió hacia la cocina, tomó un martillo. Y con toda la fuerza que tenía. Golpeó el espejo. 1, 2, 3 veces. El vidrio se quebró finalmente.
Pero no estalló. Se abrió. Como si fuera una puerta. Detrás. Una habitación idéntica a la suya. Pero sin color. Sin sonido. Y dentro. La otra Julia. Esperando. Entra, susurró. Ya es tu turno. Julia gritó. Y de repente. Despertó. Estaba en el suelo. La luz del pasillo encendida. Todo en silencio. Se levantó. Miró el espejo. Ya no estaba colgado. Estaba apoyado contra la pared, boca abajo. El marco. Roto. ¿Y ella? No tenía reflejo. Corrió al baño. Al celular. A todos los espejos de la casa. Y en ninguno. Se veía. Solo el fondo. Solo el entorno. Pero no a ella. Intentó tomar una foto. Y la cámara no la reconocía. No enfocaba. Como si ya no estuviera. Como si el espejo se la hubiera llevado. De alguna forma. Algo de Julia. Ya no pertenecía a este lado. ¿Y entonces? Una notificación. Una imagen. Su reflejo. Desde fuera del espejo. Sonriendo. Con un mensaje. Gracias por el lugar. Julia cayó de rodillas. Y comprendió. Que ese espejo. No se podía destruir. Solo intercambia. Solo toma. Cuando encuentra a alguien dispuesto a mirar por demasiado tiempo. Así que si encontrás un espejo antiguo, con símbolos que no entendés, no lo cuelgues. No lo limpies. No te mires por más de 3 segundos. Porque tal vez no seas vos quien está mirando, sino otra cosa. Esperando su turno. Y cuando lo notes, ya va a ser tarde. Tal vez incluso ya no seas vos. Si esta historia te hizo mirar de reojo tu propio reflejo, es hora de quedarte. Subimos vídeos día por medio con cuentos animados, leyendas urbanas y relatos de terror que se te van a quedar grabados en la cabeza. Suscríbete al canal, activa la campanita y compartí esta historia. Porque hay cosas que solo viven cuando alguien las ve.